El silencio del turno de la noche nunca es, en realidad, silencio. Es un tapiz de ruidos que la mayoría de la gente ignora, el zumbido constante de las lámparas fluorescentes, el clic lejano de un metal que se contrae con el frío. Para quien trabaja en la soledad de la madrugada, esos sonidos se convierten en la única compañía. Antes de sumergirnos en la penumbra de esta historia, suscríbete al canal para no perderte el desenlace de los hechos y dime en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Es bueno saber hasta dónde llega la oscuridad. Mi nombre es Jonas y durante 3 años mi mundo fue una pequeña sala de seguridad en la parte trasera de un gigantesco centro de distribución en Jundiaí. Mi función era simple, observar. 24 monitores que mostraban pasillos vacíos, muelles de carga silenciosos y patios desiertos. La monotonía era mi compañera de trabajo más fiel hasta aquella noche. Todo comenzó con una silueta en el monitor de la cámara 14. Fue un parpadeo, una anomalía de un solo cuadro. Pero había algo diferente. No fue una mancha, fue una interrupción. Como si, por una fracción de segundo, la propia luz hubiera sido succionada en ese punto específico. Retrocedí la grabación, cuadro por cuadro. Ahí estaba. No era un insecto. Era una silueta que se movía con una velocidad antinatural. Intenté convencerme de que era el cansancio, pero mis ojos se quedaron clavados en el monitor 14. Me convertí en una estatua, esperando. Y durante casi una hora, nada. Fue entonces cuando lo oí. Y el sonido no vino de los altavoces. Vino del pasillo, del otro lado de mi puerta. Un arrastre suave y húmedo. Como si un saco de ropa mojada fuera arrastrado por el suelo. El arrastre se detuvo. Exactamente frente a mi puerta. Mis ojos se dispararon hacia el monitor 3, que mostraba el pasillo. No había nada. Pero yo lo sabía. Con una certeza que me heló la sangre, sabía que había algo parado allí, a centímetros de mí, del otro lado de esa delgada puerta de metal. Esperando. Entonces, un golpe. Sordo y húmedo, contra mi puerta. Salté hacia atrás en la silla. La criatura, o lo que fuera, ahora sabía que yo estaba allí dentro. Mi mano, temblando, fue hacia la radio, pero ¿qué iba a decir? Base, creo que un fantasma mojado está en mi puerta. Fue cuando el olor comenzó a filtrarse. Químico, agudo. Como monedas de cobre y el ozono después de una tormenta. Mientras tanto, una luz se encendió en el monitor 14. Una luz débil, inestable, que pulsaba suavemente como un latido lento, suspendida en medio del pasillo oscuro. El punto de luz comenzó a moverse. Lentamente, viniendo en mi dirección. El terror se multiplicó. ¿Eran 2? Uno para atraparme en la sala, mientras el otro se acercaba. Mientras ampliaba la imagen, un cuadro de diálogo apareció en el panel. Error del sistema, cámara 03 offline. La cámara de mi pasillo. Me había cegado. La luz continuaba su avance. Cambié a la cámara 12, esperando. Y lo imposible apareció. No era una persona. La fuente de luz era una mano. Solo una mano. Pálida, esquelética, flotando en el aire. En su palma, una esfera de luz pulsaba. Se giró, con la palma luminosa orientada hacia la lente, como un ojo que me miraba directamente. En ese preciso instante, otra notificación, error del sistema, cámara 12 offline. La criatura estaba cazando mis cámaras, dejándome ciego, un paso a la vez. En pánico, empecé a alternar entre las cámaras restantes.
Fue cuando vi algo en la cámara 6 que mostraba el comedor. Afuera, en el patio, algo se movía. Alto, delgado, con proporciones equivocadas. Brazos y piernas demasiado largos. La figura se detuvo, giró su cabeza pálida y sin rostro en mi dirección. Era la primera criatura. La que había oído en la puerta. La figura en el patio levantó un brazo, que terminaba en un muñón. Del otro lado del vidrio, dentro del comedor, la mano flotante apareció. Donde la cabeza y la mano se encontraron, separadas por el cristal, la luz explotó en un brillo cegador. Cuando la luz disminuyó, la figura estaba dentro del comedor. No rompió el vidrio. Lo atravesó. La fusión estaba completa. Ahora era una única entidad. Se giró y miró a la cámara. Sabía dónde estaba. Y ahora, no había nada en su camino. Un sonido metálico y agudo resonó en el sistema de audio. Miré el monitor de la cámara 9. En el techo, aferrada a las vigas como un insecto gigante, la criatura se movía. Y venía rápido. Terriblemente rápido. Mi cerebro finalmente reaccionó, huir. Corrí hacia la puerta trasera, pero la llave no giraba, estaba atascada. Un estruendo vino del pasillo. La criatura había saltado del techo. Estaba a pocos metros. Desistí de la puerta. Miré a mi alrededor, buscando un arma, y vi el gran botón rojo. Sistema de extinción de incendios, Alon. En ese instante, oí el primer rasguño en la puerta principal. Levanté la cubierta de acrílico. Mi dedo se cernió sobre el botón. Era mi muerte o mi muerte. Pero quizás, solo quizás, podría ser la suya también. Con un grito, golpeé el botón. Una alarma ensordecedora sonó. Alerta. Liberación de gas Alon en 60 segundos. El rasguño se detuvo. Y fue reemplazado por golpes violentos. Boom. 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 La puerta comenzó a deformarse. 30 segundos. Una bisagra reventó. 20 segundos. La mano de luz apareció en la rendija. 10 segundos. La criatura estaba dentro de la sala. 5. 4. 3. 2. 1. Un silbido potente llenó el aire. Abrí los ojos a tiempo para ver la reacción de la criatura. No se asfixió. Giró su cabeza lisa hacia mí. La luz en su mano se apagó. Y en medio de su rostro, 2 pequeños puntos de luz roja se encendieron. Como ojos. Y sonrió. Un fino y oscuro tajo se abrió en su rostro. La sonrisa. El gas no era nada para ella. El aire se volvía pesado en mis pulmones, mi visión se oscurecía. Con un último vestigio de fuerza, agarré la radio y apreté el botón de transmisión. Un débil siseo fue todo lo que salió. La criatura levantó su otro brazo, con dedos finos como agujas, y tocó la lente de la única cámara que aún funcionaba en la sala. Sistema de grabación offline. Estaba borrando las huellas. Yo no sería una víctima. Sería una desaparición. Mi visión se convirtió en un túnel oscuro. Lo último que vi fueron los 2 puntos rojos. La radio cayó de mi mano, con el canal abierto. La oscuridad final me engulló. Pero la radio, caída en el suelo, captó un último sonido. Una voz. Una voz perfectamente humana, tranquila y familiar, saliendo de la criatura. Y la voz decía, con mi timbre exacto: Base, aquí Jonas.
Falsa alarma. Todo despejado. La sustitución estaba completa. El nuevo Jonas tomaría mi auto, viviría mi vida y nadie notaría la diferencia. Solo un hambre fría, profunda y paciente. El hambre de silencio. De pasillos vacíos. El hambre de otro turno de noche. Porque la cacería nunca termina. Solo cambia de cazador. Los hospitales por la noche tienen una paz engañosa. Durante el día, son un caos de vida y dolor. Pero en la madrugada, el silencio es tan pesado que casi puedes oírlo. Mi nombre es Carla, y era enfermera del turno de la noche en el ala de recuperación del Hospital San Lucas. Mi trabajo era monitorear a los pacientes, asegurarme de que durmieran bien. Pero esa noche, una de las habitaciones me estaba vigilando a mí. La habitación 303. La luz de llamado se encendió alrededor de las 3 de la mañana. Me pareció extraño. La habitación 303 estaba vacía. El paciente, un señor llamado Alberto, había sido dado de alta esa tarde. Pensé que era un cortocircuito. Apagué la luz en el panel y volví a mi libro. 2 minutos después, la luz se encendió de nuevo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me levanté y caminé por el pasillo silencioso, mis pasos resonaban demasiado. Me detuve frente a la puerta de la 303. Estaba cerrada. La abrí. La habitación estaba impecable, sumergida en la penumbra. La cama, intacta. El control para llamar a la enfermera estaba sobre la mesita de noche. Entré, sintiendo un frío que no venía de la ventana. Mientras estaba agachada revisando los cables, oí un suave clic detrás de mí. La puerta del baño, que estaba seguro que estaba cerrada, ahora se encontraba ligeramente abierta. «Hola», dije, con la voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?» Silencio. Empujé la puerta del baño. Vacío. Me sentí tonta. Salí de la habitación, cerrando la puerta detrás de mí y asegurándome de que quedara bien cerrada. De vuelta en mi puesto, no podía concentrarme. Mis ojos volvían constantemente al monitor que mostraba el pasillo y la puerta inmóvil de la 303. Fue entonces cuando lo vi. La puerta no se movió. Pero la sombra debajo de ella, sí. Una pequeña sombra oscura, en el resquicio entre la puerta y el suelo, se movió hacia un lado y luego regresó, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro adentro. Pero yo misma cerré la puerta. La habitación estaba vacía. Entonces, la luz de la 303 se encendió de nuevo. Pero esta vez, no se quedó fija. Empezó a parpadear. Rápido. Desesperadamente. Como un SOS. Mientras la luz parpadeaba, la sombra debajo de la puerta se detuvo, justo en el centro. Como si la persona adentro estuviera parada frente a la puerta, esperándome. Sabiendo que yo estaba mirando. Agarré el teléfono para llamar a seguridad. No entraría en esa habitación de nuevo. Jamás. Mientras marcaba la extensión, miré por última vez el monitor. La sombra había desaparecido. Y la luz de llamado dejó de parpadear. Todo volvió a la normalidad. Por un segundo, sentí alivio. Fue cuando oí, no desde el panel, sino desde el teléfono en mi mano.
La voz del guardia atendió: seguridad, buenas noches. Pero antes de que pudiera responder, otra voz sonó a través del auricular, débil, lejana, pero inconfundible. Una voz de un hombre anciano, llena de pánico, viniendo desde el fondo de la línea de seguridad. Y decía: ella cerró la puerta con llave. Por favor, ayúdenme. Me encerró aquí adentro. Era la voz del señor Alberto, el paciente que había sido dado de alta. No estaba llamando desde la habitación 303. Estaba llamando desde adentro de la sala de seguridad. Los hospitales por la noche tienen una paz engañosa. Durante el día, son un caos de vida y dolor. Pero en la madrugada, el silencio es tan pesado que casi puedes oírlo. Mi nombre es Carla, y era enfermera del turno de la noche en el ala de recuperación del Hospital San Lucas. Mi trabajo era monitorear a los pacientes, asegurarme de que durmieran bien. Pero esa noche, una de las habitaciones me estaba vigilando a mí. La habitación 303. La luz de llamado se encendió alrededor de las 3 de la mañana. Me pareció extraño. La habitación 303 estaba vacía. El paciente, un señor llamado Alberto, había sido dado de alta esa tarde. Pensé que era un cortocircuito. Apagué la luz en el panel y volví a mi libro. 2 minutos después, la luz se encendió de nuevo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me levanté y caminé por el pasillo silencioso, mis pasos resonaban demasiado. Me detuve frente a la puerta de la 303. Estaba cerrada. La abrí. La habitación estaba impecable, sumergida en la penumbra. La cama, intacta. El control para llamar a la enfermera estaba sobre la mesita de noche. Entré, sintiendo un frío que no venía de la ventana. Mientras estaba agachada revisando los cables, oí un suave clic detrás de mí. La puerta del baño, que estaba seguro que estaba cerrada, ahora se encontraba ligeramente abierta. «Hola», dije, con la voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?» Silencio. Empujé la puerta del baño. Vacío. Me sentí tonta. Salí de la habitación, cerrando la puerta detrás de mí y asegurándome de que quedara bien cerrada. De vuelta en mi puesto, no podía concentrarme. Mis ojos volvían constantemente al monitor que mostraba el pasillo y la puerta inmóvil de la 303. Fue entonces cuando lo vi. La puerta no se movió. Pero la sombra debajo de ella, sí. Una pequeña sombra oscura, en el resquicio entre la puerta y el suelo, se movió hacia un lado y luego regresó, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro adentro. Pero yo misma cerré la puerta. La habitación estaba vacía. Entonces, la luz de la 303 se encendió de nuevo. Pero esta vez, no se quedó fija. Empezó a parpadear. Rápido. Desesperadamente. Como un SOS. Mientras la luz parpadeaba, la sombra debajo de la puerta se detuvo, justo en el centro. Como si la persona adentro estuviera parada frente a la puerta, esperándome. Sabiendo que yo estaba mirando. Agarré el teléfono para llamar a seguridad. No entraría en esa habitación de nuevo. Jamás. Mientras marcaba la extensión, miré por última vez el monitor. La sombra había desaparecido. Y la luz de llamado dejó de parpadear. Todo volvió a la normalidad. Por un segundo, sentí alivio. Fue cuando oí, no desde el panel, sino desde el teléfono en mi mano. La voz del guardia atendió: seguridad, buenas noches. Pero antes de que pudiera responder,
Otra voz sonó a través del auricular, débil, lejana, pero inconfundible. Una voz de un hombre anciano, llena de pánico, viniendo desde el fondo de la línea de seguridad. Y decía: ella cerró la puerta con llave. Por favor, ayúdenme. Me encerró aquí adentro. Era la voz del señor Alberto, el paciente que había sido dado de alta. No estaba llamando desde la habitación 303. Estaba llamando desde adentro de la sala de seguridad.